Buenas tardes. En la clase del día de hoy estudiaremos el análisis interno de una empresa. Si estás convencido en realizar un análisis interno de tu empresa, siempre lo primero que nos viene a la mente, ¿sí?, sería qué tengo que analizar o por dónde debo empezar ese análisis. Entonces son dos grandes preguntas que nacen cuando nosotros vamos a realizar el análisis interno de una empresa. Bueno, en cuanto a esto, es importante también analizar a la empresa o la clasificación de la empresa, ¿sí?, según básicamente la organización que esta empresa tiene, ¿sí? Es decir, básicamente cómo está conformada y quiénes son los que integran esa empresa en particular. Entonces es importante también hacer una clasificación de esa empresa y clasificarla en forma interna, ¿sí?, a fin de seleccionar o elegir los mejores medios a fin de realizar este análisis. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta que realiza este autor en específico? Este autor nos dice que podemos separar o analizar primeramente los procesos, ¿sí? Y allí tendremos que básicamente elegir los procesos que sean más críticos dentro de la organización. O sea, la organización tiene diversos procesos, ¿sí? Y uno de esos procesos puede ser la producción, otro puede ser los procesos de marketing, otros pueden ser las investigaciones o los análisis del mercado en particular. Entonces, cada uno de esos procesos, también el proceso de distribución, por ejemplo, ¿sí? Y cada uno de esos procesos van a ser analizados. Entonces, primeramente, identificamos cuáles son los procesos y de acuerdo a eso, cuáles de ellos quizás son los más críticos para comenzar el análisis en ese punto. También otro factor a analizar sería la comunicación, y es muy importante dentro del ámbito empresarial la comunicación interna de la empresa. La comunicación, es decir, entre las personas que forman parte de esa organización, a fin también de que esa comunicación sea más fluida y tenga mejores resultados, ¿sí? También los riesgos que pueden existir dentro de la empresa, esos riesgos pueden ser organizacionales, es decir, en la estructura de la empresa, o también pueden ser los riesgos en los procesos, y allí ingresa también lo de salud y seguridad ocupacional dentro del lugar de trabajo en particular. También analizamos otro factor que serían los cambios y mejoras propuestas y de que estos cambios y mejoras puedan básicamente tener una correcta ejecución en el lugar en el cual vamos a poner en práctica. Entonces también debemos analizar eso y también todo lo referente a el aspecto económico y financiero. ¿Por qué? Porque quizás dentro de ese entorno interno de la organización o del análisis interno en particular, nosotros siempre necesitamos incurrir en algún tipo de, quizás podríamos llamarlo, alguna inversión en capacitaciones o quizás una inversión en mejores maquinarias, ¿sí?, para que los procesos sean más rápidos. Entonces, todos esos son los retos que nosotros tenemos en cuanto al factor económico y financiero. Entonces, siempre agrego dentro de los materiales que les envío a ustedes también diagramas o imágenes que plasmen toda esa estructura. Entonces, allí tienen un gráfico que identifica básicamente una figura que identifica el análisis interno a realizar una empresa y cada uno de los puntos a analizar dentro de esa estructura de análisis, ¿verdad? Entonces es un punto importante. En cuanto al análisis de los procesos, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? Vamos a analizar cada uno de ellos. Primeramente, entonces hacemos un análisis de los procesos en particular. Entonces, de todos los procesos que tiene una organización, se escoge a aquellos que sepas que son más críticos o donde creas que pueden existir más errores o capacidad de mejora.
Es decir, siempre dentro de los procesos, como había dicho al inicio, pueden haber muchos procesos, el proceso de producción, de distribución, el proceso de marketing. Entonces, cada uno de ellos siempre va a tener un grado de ser tan crítico o menos crítico. Entonces, conforme a eso, debemos centrar nuestro análisis. Entonces, al analizar todos los procesos de la empresa, puede llevar mucho tiempo para hacerlo de una vez. Entonces, en lugar de ello, se podría planificar por periodos que pueden ser cada 3 meses, cada 6 meses o de forma mensual incluso, y seleccionar un grupo de procesos que van a ser sometidos a ese análisis interno del que estamos hablando. Bueno, en cuanto a la línea de análisis que se tienen en cuenta, siempre considerando al autor que estamos analizando dentro de los procesos, serían los procedimientos, la caracterización o las fichas de los procesos, de cada uno de los procesos, y los indicadores de gestión. Entonces serían los 3 factores a analizar dentro netamente de, como habíamos mencionado al inicio, del análisis de los procesos. Entonces, tenemos que el análisis de los procesos se lleva a cabo a través de 3 factores, que serían los procedimientos, la caracterización y fichas de proceso y los indicadores de gestión. Bueno, al hablar de los procedimientos, hablamos que los procesos que vamos a analizar nacen ciertas preguntas. Por ejemplo, si los procesos están documentados, si existe un procedimiento de trabajo escrito en el que se detalla qué se hace y cómo se hace. ¿Y por qué es importante esto? Esto es el manual de procedimientos de una empresa. Recuerdan que nosotros habíamos ya hablado anteriormente de los manuales de procedimientos, que serían la forma en la que se realizan cada una de las actividades o de los procesos dentro de una empresa. Entonces, al analizar los procedimientos, lo primero que tenemos que hacer es analizar si realmente existe un manual de procedimientos. Entonces, si las respuestas anteriores son afirmativas, entonces lo que nosotros realizamos sería una auditoría interna de todo ese proceso o de ese manual de funciones en particular para comprobar que lo que se está o lo que está acordado, ¿sí?, por escrito, se está efectivamente cumpliendo. Entonces, la auditoría interna lo que haría es decirnos si se cumplen o si no se cumplen los procedimientos que existen dentro de esa organización. También para realizar una auditoría interna nos puede servir un artículo que voy a anexar también al Classroom, que sería cómo realizar una auditoría interna dentro de una organización, que sería muy interesante e importante, que no engloba dentro del contenido del curso en particular o de la materia que tienen conmigo, pero que sí sería interesante que ustedes conozcan cuál es el procedimiento de realizar una auditoría interna. Entonces también lo voy a anexar, por eso está estructurado dentro del material. Entonces, si los resultados de esta auditoría no es positivo, necesariamente debemos de preguntarnos de qué es lo que está sucediendo y por qué no se están cumpliendo esos protocolos que ya están establecidos dentro del manual de funciones. Entonces, se recomienda analizar la herramienta a fin de identificar qué es lo que no se está realizando, o quizás también ese manual de funciones tiene quizás términos muy técnicos que son difíciles de interpretar, o quizás ese manual de procedimientos no fue sujeto a una inducción en cuanto al personal. Entonces todo eso quizás también ayude a que esa auditoría interna sea negativa. Entonces, si la auditoría interna sí da podríamos decir, un resultado positivo, a priori aparecería que todo va a estar bien y que no habría por qué preocuparse. Pero es importante preguntarnos de si se puede mejorar el proceso. Sí, quizás se podrán acortar algunos de los pasos en el proceso sin que se pierda siempre la estructura o la generación de ese proceso, ¿sí?
independiente de eso, se pueden realizar quizás algún tipo de mejora a fin de que ese lapso de tiempo que se tarda quizás en producir vaya disminuyendo. Entonces es importante también hacernos esa pregunta. Y si existen riesgos de que no se cumplan esos procesos quizás a largo plazo. Entonces, son preguntas que probablemente nosotros nos haríamos, ¿sí? Si realizamos una buena caracterización de los procesos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a realizar esta caracterización de los procesos? Bueno, los vamos a realizar a través de una ficha de procesos. Bueno, esta ficha de procesos o la caracterización y fichas de procesos son los que caracterizan un proceso, realizar un estudio con más profundidad de todas las actividades que componen un proceso, teniendo siempre en cuenta los elementos que originan que estos procesos tengan siempre un principio y un fin, ¿sí? Es decir, cómo inicia y cómo termina. ¿Y cuáles son los elementos? Primeramente son los elementos de entrada, que son los que originan o los que dan un inicio a un proceso, ¿sí? También están los elementos de salida, que son los que, como su nombre lo dice, finalizan el proceso. Entonces va netamente una figura que engloba los procesos de entrada, que observan aquí, y estamos las actividades realizadas durante el proceso y los elementos de salida, ¿sí? Bueno, estos elementos de entrada, actividades y elementos de salida son los que por lo general estudiamos cuando estudiamos la caracterización de un proceso, ¿sí? Pero siempre, aparte de estudiar estos, también debemos estudiar otros factores que se tienen en cuenta dentro de ese proceso, que pueden ser o son el objeto y el propósito del proceso, o sea, ¿por qué lo realizo? ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos del proceso de producción. Bueno, el proceso de producción, básicamente su objetivo es sacar al mercado un producto o específicamente que esté dirigido al cliente o al consumidor final. Entonces ese sería el objeto o el propósito de ese proceso, ¿sí? También tenemos que saber quiénes son los responsables de ese proceso, ¿sí? Está bien, quiénes son las personas que básicamente están a cargo del mismo, ¿sí? Y los controles que deben implementarse al proceso a fin de asegurar de que se lleve a cabo de una forma correcta. O sea, básicamente sí existe un manual de funciones que me determina a mí el proceso de esa empresa, ¿está bien? Bueno, en cuanto a, estos serían algunos aspectos. En cuanto a la caracterización de un proceso, suele realizarse mediante una herramienta que nosotros llamamos la ficha de los procesos, ¿sí? Básicamente hay también un material que este mismo autor lo realiza, que sería la caracterización de los procesos y que también voy a subir adjunto a la clase del día a fin de que ustedes puedan mirarlo, ¿sí? Serían cómo se caracteriza ya ese proceso que tampoco ingresa dentro del contenido programático, pero que yo voy a enviarles a fin de que ustedes puedan también analizar esa caracterización, ¿está bien? Y los indicadores de gestión serían otro aspecto, y un indicador de gestión es un instrumento que se utiliza para medir la gestión empresarial o la gestión de una empresa. Se trata de una métrica que se utiliza para medir el cómo se hacen las cosas dentro de una organización, es decir, cómo se desarrollan los procesos organizacionales. Bueno, los indicadores de gestión pueden definirse en tres formas distintas. Primeramente, como un cociente entre dos valores con una misma unidad de medición. También puede ser como un cociente entre dos valores de distintas unidades de medición, que serían los ratios, y también como un valor absoluto, ¿sí? Y los indicadores de gestión son muy útiles para medir la evolución del desempeño de un proceso y sobre todo de aquellos procesos que son más críticos dentro de una organización. Análisis de la comunicación interna. Bueno, la comunicación interna suele ser el talón de Aquiles en la mayoría de las empresas. Siempre es importante que en la empresa exista un plan
el autor habla de un plan de comunicación interna en la organización. Y esto es fundamental, independiente de si la empresa es pequeña, es mediana o es gigantesca, la comunicación interna es el pilar de toda organización. Es decir, que la empresa, si no tiene una buena comunicación interna, es muy probable que los procedimientos o los procesos fallen en algún momento. ¿Está bien? Entonces es imprescindible que la comunicación interna sea fluida. ¿Está bien? Y esa comunicación sea horizontal o sea vertical, independiente, en ambos casos debe ser muy buena, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un plan de comunicación interna, quizás todos los procesos de los que hablábamos anteriormente sean mucho más ágiles y que también se disminuya el margen de error. ¿Por qué? Porque si alguien quizás no comprende o quizás no llega a medir la amplitud de un proceso, simplemente alza el teléfono o ingresa a la computadora, envía un correo electrónico a su superior inmediato a fin de poder identificar o que esta persona quizás le brinde un asesoramiento respecto básicamente a la duda o a la consulta que esa persona tiene. Y no que esa persona se quede con la duda, haga el proceso y quizás ese proceso esté mal hecho, ¿sí? Entonces es importante tener una buena comunicación interna dentro de la empresa. Existen ciertos momentos en una empresa en los que es clave que exista una buena comunicación interna. ¿Cuáles son estos momentos? Primeramente, al incorporarse una persona nueva dentro de una organización, en el momento también de establecer los objetivos empresariales, asimismo al realizar un seguimiento de la producción, también cuando se delega una tarea, siempre es importante que ustedes, si delegan una tarea, lleguen también hasta esa persona para identificar si efectivamente entendió la amplitud de la tarea y si lo está pudiendo lograr o lo está realizando de forma satisfactoria. En el momento de realizar cambios dentro de la organización también es un momento en el cual la comunicación debe ser fluida, ¿sí? Y cuando se detecta algún tipo de conflicto interno en la organización, también es importante que la comunicación interna sea muy buena a fin de llegar siempre a los objetivos en los que estamos o a los que nos proponemos. En análisis de riesgo en particular, es algo que cada vez cobra más importancia dentro de las empresas y también es una cuestión que ya viene incluido como un aspecto a evaluar en cualquier sistema de gestión. Existen entonces muchos riesgos en las organizaciones que no son detectados, pero ahí están y juegan también un papel crítico en caso de que se materialicen en las empresas. Entonces el reto de cualquier alto mando o directivo es identificar estos riesgos a tiempo y evaluarlos para posteriormente decidir qué acción va a tomar ese superior dentro o con relación a ese riesgo en particular. Entonces, cuando hablamos de riesgo, nosotros hablamos quizás de riesgos organizacionales, también de riesgos dentro de los procesos en particular. Entonces, al hablar de los riesgos organizacionales, son los que se derivan de la actividad de una organización en el contexto en donde actúa, el producto o el servicio que entrega al cliente y el mercado donde actúa. Entre algunos factores a analizar serían esos. Entonces, básicamente, cuando yo analizo ya netamente el producto o el servicio que yo brindo al cliente, allí ya ingresa también el proceso antes, durante y después del contacto directo con ese cliente. Entonces es bueno también analizar el proceso de postventa, que son ciertos riesgos organizacionales que la empresa puede cometer o que puede incursionar en alguno de ellos. Y los relacionados a los procesos son los derivados del desarrollo de los procesos de la organización. Estos últimos pueden ser los riesgos de proceso, que por lo general son los grandes olvidados cuando se realizan los análisis de riesgo.
Entonces, si se realizó, si alguien en el grupo realizó alguna vez una caracterización del proceso, que es básicamente lo que estuvimos analizando anteriormente, siempre se van a identificar estos tipos de riesgos, que es parte ya de la metodología descrita como la caracterización de esos procesos. O sea, siempre van a nacer dentro de una organización. Entonces, tanto los riesgos organizacionales como también los riesgos de procesos se pueden analizar en el análisis FODA. Nosotros ya habíamos analizado en clases anteriores, en el semestre anterior, lo que sería básicamente el análisis FODA. Está bien que en este caso dice la matriz DAFO, que es lo mismo. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Está bien, habíamos dicho también que las debilidades y las fortalezas podrían ser analizadas en el entorno interno y las amenazas y oportunidades en el entorno externo. Entonces, también hay otro artículo complementario de este mismo autor, que serían los riesgos y oportunidades en las organizaciones, que también va a ser otro material adjunto a fin de que ustedes puedan básicamente analizarlo y hacer un recordatorio de lo ya desarrollado en clases anteriores. Toca entonces ahora analizar los cambios y las mejoras propuestas para un seguimiento y cumplimiento. Entonces, los cambios suelen ser un momento de caos en la mayor parte de las organizaciones y no todo el mundo tiene claro lo que debe hacer, en qué momento lo debe hacer o quizás cómo debe hacer. Entonces, los tipos de cambios que se pueden quizás analizar internamente son los cambios de proceso y recursos, también los cambios de la cultura organizacional y los cambios en cuanto a la estructura organizacional. Entonces son los cambios quizás más visibles o quizás que tienen un mayor impacto netamente dentro de la organización. Entonces cambiar un procedimiento que antes se realizaba o cambiar un recurso humano, un talento humano en esa organización, quizás también puede ser un problema o cambiar quizás un distribuidor también. Entonces, eso también es un proceso que quizás lleva un tiempo específico, ¿sí? También los cambios en cuanto a la cultura o a la cultura organizacional también es un punto a identificar y los cambios también en la estructura de la organización, un cambio de que aparece un nuevo cargo o desaparece un nuevo cargo, quizás son parte de esa estructura organizacional que se modifica, ¿sí? Si nos centramos en los cambios en procesos y recursos, pueden a su vez descomponerse, como creo que mencionaba anteriormente, en cambios en cuanto a los recursos, al talento humano, en cuanto a la infraestructura y también en cuanto a los procesos en particular. Entonces son ciertos cambios o los más identificados dentro de esos cambios de procesos y recursos, ¿sí? Entonces, en ocasiones es importante también, como ya mencioné, la inducción de todo el personal a ese cambio en el talento humano, a ese cambio de infraestructura, a ese cambio de procesos, porque eso va a hacer que quizás la persona responsable o la estructura organizacional se mantenga mucho más sólida. Entonces, de estos últimos cambios, es importante mencionar o hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo controlar la incorporación o salida de una persona de un departamento de una empresa? Y cómo controlar también la implementación quizás de un nuevo software para la gestión de la empresa. Y este software quizás necesite también una inducción a las personas que utilizarán el software, desde luego deben ser capacitadas. Entonces nacen esas grandes preguntas de cómo realizar o cómo analizar esos cambios de procesos y recursos. Y las dos últimas preguntas que nacen serían cómo controlar la ejecución de un proceso que ahora se realiza quizás de una forma diferente a la convencional o a la que ya se tenían previsto y que por lo tanto el personal quizás ya estaba también acostumbrado a eso. Entonces son ciertos cambios internos en los que la empresa debería llevar un seguimiento cercano a fin de cumplir los objetivos que buscan estas mejoras
también, y que esto se realice de forma controlada y que no, por ejemplo, con la aparición de un nuevo proceso, quizás las personas se sientan quizás perdidas y empiecen a dejar o abandonar la organización, por ejemplo, como puede darse en un punto en caso de que no exista una buena comunicación o una buena capacitación para esa reestructuración. Entonces aquí terminamos el análisis interno de una organización.